Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Un presupuesto de gasto para el 2021 del gobierno central de 11.449 miles de millones de colones y los ingresos ordinarios, en su mayoría impuestos, solo 5.166. Por Dios, si fuera una empresa privada, ese tesorero es despedido. ¿Cómo va a traer un presupuesto desbalanceado donde solo el 45% se cubre con las ventas o ingresos totales y el 55% es pura deuda? El tamaño del problema son 11.000 millones de dólares anuales. Esa es la magnitud que alguna gente sigue sin entender y que cree que usando las reservas monetarias internacionales y que cree que en el mercado interno podemos cubrir este hueco fiscal. Eso no es tan sencillo. ¿Dónde estamos gastando esa plata? De ahí, véanlo, remuneraciones. Ya se van 5.000 millones de dólares, 2.826 miles de millones de colones. Ahí juegan muchísimo los pluses. Los pluses ya son más importantes que los salarios bases. 2.100 millones pluses, 1.900 salarios base. Y el resto son cargas sociales. Transferencias. Aquí hay otros 5.000 millones para pensiones en 60.000 bendecidos que no cotizaron para esas pensiones. Y hay 1.000 millones del Fondo de Educación Superior que hay que transparentarlo y decir cuánto de esa plata está llegando a los estudiantes y cuánto de esa plata se está quedando en canales de salarios o en canales administrativos. Amortización de deuda, no me voy a referir, ya Fernando lo tocó muy bien. Intereses, ya también lo he tocado, 3.800 millones de dólares. Cada minuto que gastemos hablando significa 4 millones de colones en pago de intereses diarios por minuto para el gobierno. Y lamentablemente, donde deberíamos estar invirtiendo, que es infraestructura, que nos hace más competitivos, apenas se va el 5% del presupuesto y en compras 3,5% del presupuesto. Esto lo causó el COVID. No, vean, 2007, aquí está el mismo presupuesto, ingresos totales menos gastos totales, si lo hago antes de intereses, déficit primario, y si le meto intereses, déficit fiscal. En el 2007 tuvimos superávit, 0,6 del PIB. Antes del COVID, en el 2019, ya teníamos un faltante de 7 puntos. ¿Qué explica ese incremento, ese desequilibrio fiscal de 7,4 del PIB? No lo explica la evasión. No lo explica la ilusión. Hay una caída de 0,5 en la carga tributaria, de 15,2 a 14,8. Aquí está el número, 7. 7 puntos del PIB incrementándose en una línea que se llama gastos. 1,1 en pago de intereses por la mayor deuda, 0,7, muy bien, en más infraestructura, pero el problema está aquí. La causa del cáncer es remuneraciones, 1,7 más del PIB. Ahí estamos hablando prácticamente de 1.200 millones de dólares más en gastos de remuneraciones y 3,3% en leyes con destinos específicos sin contenido económico. Paren eso ya. Ese hoyo sigue estando abierto. Cualquier diputado puede proponer una ley y aprobar una ley que se le ocurra que genera gastos pero sin contenido económico. Y ahí tenemos 3,3. ¿Qué son esas transferencias? Pensiones. ¿Qué son esas transferencias? El Fondo de Educación Superior, y hay algunos programas menores de carácter social, pero que también no sabemos nosotros la efectividad de esos programas sociales o cuánto se queda en remuneraciones. Sí, el COVID nos vino a subir el déficit de 7 a 10, pero esos 3 puntos que están aquí no es por la vía del gasto, sino que el COVID lo que hizo fue castigar fuertemente la recaudación tributaria por menos actividad económica. ¿Cuál es la conclusión, señor presidente? Reactive la economía, porque si usted reactiva la economía, hay más ventas, hay más ingresos, más IVA, más utilidades, más salarios y por lo tanto mayor recaudación. Vean la historia, después de bajar la deuda al PIB al 24% con el plan escudo para contener la crisis de las hipotecas subprime, lamentablemente no se paró eso en el 2010 y seguimos aprobando presupuestos desbalanceados, deficitarios, deuda, 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 y la pandemia pues lo que vino es a disparar que, como Fernando lo decía, el problema que tenemos hoy, aparte del déficit de estos 10 puntos o este déficit primario de 4 o 5 puntos, es la trayectoria exponencial de la deuda que llegaría hasta el 93%. Por eso cualquier ajuste fiscal tiene que darnos al menos 5 puntos del PIB para parar el tema de financiamiento de intereses de la misma deuda, y nos tiene que dar alrededor de 10, 15 puntos para meterle un bombazo a la amortización de la deuda. Esos son los dos elementos claves.
que deberían las mesas de diálogo concentrarse. Pero ¿qué pasa? De ahí, en las mesas de diálogo llegan 70, 180 personas, todos se consideran expertos y ahí empiezan a hablar de todos los problemas heredados que tiene este país. No es que yo sea pesimista, pero es un gran reto que de ahí pueda salir algo en el cortísimo plazo que se necesita para resolver el problema de las finanzas públicas. Ya Fernando lo tocó, aquí están los vencimientos, yo nada más le agrego que para fortuna nuestra, la deuda externa es solamente el 22%, y el resto es deuda interna. Y vean que los vencimientos del 21 y 22 prácticamente deuda externa no vence. Lo que vence es deuda interna y el 75% de esos vencimientos, lo contradictorio, es en mismas entidades del sector público. Siéntese ya con la caja, con el INSS, con los bancos del Estado. ¿Qué quieren? ¿Entrar en default y que no les pague nada de esos 3.400 millones del próximo año? ¿O podemos llegar no a un haircut, no a un recorte de deuda, a una refinanciación? Tírenme en esto a 5 años, les pago ya el 20% y me tiran el 80%. Ahí nos quitamos casi 4 puntos del PIB en presión de flujo de caja. Bueno, y perdón, vean, esa deuda interna tiene una tasa de interés en dólares del 10%, mientras que la deuda externa tiene una tasa de interés del 5%. Por Dios, hay gente, y lo que es peor, del mismo sector público, haciendo clavos de oro por el problema de las finanzas públicas del gobierno. Aquí está lo que mencionaban, el estado de origen y aplicación de fondos. Antes del COVID, el gobierno requería 10.6 del PIB para tapar el hueco. Ahora son 14.1 este año. Son 8.700 millones que Elian Villegas decía, 7 puntos los cierro en el mercado interno, que eso es factible, y 7 puntos en el mercado externo. Pero de repente, con todo el tema de la discusión del presupuesto, ese show que se hizo, se le puso un freno al financiamiento de créditos externos. Están haciendo fila y hoy le rebotaron al gobierno el crédito del BID por poca claridad. Entonces, aquí sí hay un elemento fundamental, que si esto se traba, no llegan los dólares y el tipo de cambio se sigue devaluando. Y el gobierno se mete en un problemón y tendría que ir al mercado interno y las tasas de interés se disparan para cubrir sus necesidades de liquidez. Y ya Fernando lo dijo, 8.3 el próximo año 21, amortización 7 puntos. Esta amortización se puede aliviar bastante con lo que ya dije de reingeniería de deuda interna. Y sí, vean que el gobierno está suponiendo que el próximo año le aprueban eurobonos por 1.500 millones de dólares, que puede tener ayuda multilateral de 1.2 del PIB y se va a volcar al mercado interno 11.4. ¿Qué podemos esperar entonces en el 2021 con tasas de interés? Colones dólares para arriba. Las tasas van a subir por la presión, el crowding out del gobierno. ¿Cómo resolvemos el problema del gobierno? De ahí, aquí hay una fórmula. El gobierno vino y dijo 75% impuestos, 25% gastos. El primer año 85% impuestos, 16% gastos. Y la gente se encendió y se tiró a las calles. No, ¿cómo se les ocurre? Hay soluciones alternativas. El mismo Fondo Monetario en el Staff Report del mes de abril con una carta de intenciones firmada por Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, y firmada por Rodrigo Cubero, le dijeron al gobierno, el balance primario, el déficit primario de 4 puntos, lo podemos llevar a 2.2 de superávit en el 2024. Y el fondo lo aceptó. Entonces, ¿por qué en lo que planteó el gobierno en solo un año querían pasar a un superávit primario de 1,5%? ¿De dónde está la carrera? El tamaño del ajuste, aquí está. 6 puntos, y el mismo fondo ya en el Staff Report dijo balanceado, 3 puntos ingresos del PIB y 3 puntos reducción de gastos. Y de esos 3 puntos de ingresos dijo 0.7 ley pagar y solo 2.3 de impuestos, y no dijo qué tipo de impuestos. Pero en la parte de gastos, el mismo fondo dijo ¿dónde? Recórteme las remuneraciones, los pluses, 0.8 del PIB en 4 años, recórteme las transferencias, 1.8 del PIB en 4 años y sea más eficientes en las compras en 4 años, 0.4 del PIB. Y como a mí ya no me dan pelota y nadie me escucha, etcétera, en un fin de semana desesperado, subí una carta abierta al presidente y le dije, mire, aquí hay una propuesta, una serie de alternativas que no tengo tiempo de explicar, tal vez en la segunda parte, que me dan casi 22 puntos del PIB en un periodo de 4 años para coincidir con esa eliminación del déficit primario,
pasar a un superávit en el 2024 de 2.2 y una amortización de deuda de por lo menos 15 puntos. Y es una propuesta que se compone 56% de recorte de gastos, 9% de control de evasión, 9% de reactivación económica, 13% de venta de activos, 7% de eliminación de exoneraciones y apenas 5% de impuestos, de los cuales solamente uno es renta global en el 2023, no mundial, renta global, y renta de capital, que ya eso está aprobado, de tal manera de que yo esperaba que me dieran un acuso de recibo, por lo menos. Como no lo tuve y estoy trabajando en la mesa de diálogo del gobierno, ahí sí estoy planteando estas propuestas que nos vendrían a dar una mayor claridad y una mayor tranquilidad a todos, porque aquí no es un tema del gobierno. Aquí es que si al gobierno le va mal, que si nos salimos del Fondo Monetario Internacional, que si no tenemos los préstamos externos, ¿quién nos va a resolver el problema de 11.000 millones de dólares de exceso de gasto o faltante de ingresos en el 2021? Si no hacemos nada, evidentemente como economistas todos sabemos, el tipo de cambio se dispara, las tasas de interés se disparan, la inflación se dispara, el desempleo se dispara, hay quiebra de empresas y entramos en una década perdida como fue la década de los años 80. Y yo no quiero eso ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para mis conciudadanos, y por lo tanto mi mínima responsabilidad es participar en este tipo de foros y dar mi opinión técnica. Eso es lo que yo estoy haciendo, no que me digan, es que se quiere lanzarse a presidente de la República. ¿Cómo se le ocurre? Con esos vencimientos de deuda de 4.000 millones en el próximo año y en los siguientes 2 años más, ¿quién quiere sentarse en esa silla caliente? Economía Hoy, democratizando la educación financiera.